con números naturales, ellos con números enteros no. Entonces por eso incluí, claro, que los números naturales están incluidos en los números enteros, pero para ellos iba esta pregunta básicamente. Pero igual, ¿sí? Muy bien. Vamos con los comentarios al grupo número 4. Hoy presentó María de Los Ángeles. Buenos días. En la diapositiva 12, por favor. Sí, creo que está antes. Bueno, aquí la expositora mencionaba que solo van a tener en cuenta el 20% del 80% de cómo está distribuida la valoración. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre con el otro 20%? Es decir, no se va a tener en cuenta la evaluación final. Y la otra inquietud está en la diapositiva 31 y sería, allá en la diapositiva el grupo presenta la tabla de contribuciones que me parece muy interesante para la tarea diagnóstica. Sin embargo, incluirla, pues considero que sería como incorporar la tarea diagnóstica a la unidad didáctica. Entonces la pregunta es, ¿cómo realizar este análisis de la tarea diagnóstica sin que parezca parte de la unidad didáctica? Es decir, este análisis de las tablas de contribuciones. Gracias. Recuerdo cuál fue la diapositiva, pero cuando estaban hablando del diseño de las tareas diagnósticas, mencionaron que se habían basado en el diseño de los objetivos. ¿Estás bien? Abiertas. Jesús, no, pero por lo menos sabíamos que no había que darle agua. No. ¿Ya? Bueno, retomo. Cuando el grupo estaba hablando de cómo se diseñó la tarea diagnóstica, mencionaron que recurrieron a los objetivos, a los 3 que tenían, y que lo que hicieron fue como una reformulación de la tarea prototípica. Pues lo que tengo entendido es que la prototípica sirve al final para evaluar si los conocimientos son adecuados, si el muchacho tiene todo el manejo del tema. Y pues la diagnóstica apunta más a los conocimientos previos. Entonces yo encuentro ahí una incongruencia. No sé si fue que hicieron una superadaptación de la tarea prototípica o si fue muy poca. Yo sí veo una distancia enorme entre lo que se pretende con la diagnóstica y el objetivo de la prototípica. Entonces me gustaría que me explicaran un poco de eso. A lo mismo, hacia por qué tomaron la decisión de tomar las tareas prototípicas para tarea diagnóstica. Y en cuanto a las ayudas, a mí me queda la duda si no, o sea, para las tareas para la tarea diagnóstica no hicieron ayudas nuevas, sino solamente tomaron las ayudas del listado de análisis, porque pareciera que todo fue tomado como de lo que ya tenían y no está claro qué ayudas van a implementar en cada cosa y cómo lo van a hacer. Bueno, empezamos dándole respuesta a Gonzalo, pues porque Gonzalo presentó cuánto era el valor.
Por eso, Gonzalo. Resulta que pues el 80% del valor de las actividades de todo el trimestre es lo que se hace rutinario en clase y el 20%, entre el 10 y el 20% es lo concertado con los estudiantes para evaluación final. Por lo tanto, dentro del 80% había que escoger un rango de trabajo. Yo no puedo desconocer el resto de las cosas que hagan los niños en clase, de los otros temas y de las otras metas de comprensión. Por lo tanto, se escogió solo el 20% de ese 80%. Eso era... Bueno, siguiendo con la pregunta de Gonzalo, que nos preguntó sobre esta tabla. Entonces, pues lo que hicimos un poco fue no intentar hacer parte de la diagnóstica de la unidad didáctica. Lo que queremos es seguir más bien en la misma línea que hemos venido trabajando, que es teniendo en cuenta procesos matemáticos y capacidades matemáticas fundamentales. Entonces, desde el principio, desde la tarea diagnóstica, queremos ver cómo lo que planteamos va de la mano con nuestra tarea diagnóstica. Por eso nos tomamos la tarea de ver cómo se analizaba a la luz de los procesos y de las capacidades matemáticas fundamentales. ¿Sí? Básicamente es eso, es que seguimos con la misma línea. Con respecto a lo que preguntan Sergio y Claudia, ¿cómo? Bueno, creo que está acá. Acá, por acá. Con respecto a cómo la tarea diagnóstica se relaciona con la tarea prototípica, decidimos hacer eso ya que cuando nosotros planteamos la tarea prototípica lo hicimos en torno a los tres objetivos que planteamos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llegar allá a los objetivos si no es mirando cómo para llegar a esos objetivos que tiene el estudiante? ¿Sí? En la tarea diagnóstica, de la misma forma, las tres partes de alguna forma dejan ver qué tiene cada estudiante en cada uno de los procesos, que para este caso sería objetivo 1, formular, objetivo 2, emplear, y objetivo 3, interpretar. Entonces ahí están las tres partes de la diagnóstica para las tres tareas prototípicas. Con respecto a lo que decías de las ayudas de la Sí. Respecto a las ayudas, pues queremos aclarar que si formulamos una ayuda para cada error en los que podrían incurrir los estudiantes, entonces sí tenemos pensada una ayuda para cada error. Simplemente en la presentación dijimos de manera general las ayudas o las acciones que realizaremos con los estudiantes que incurran en errores relacionados con el proceso de emplear respecto a la parte 2 de la tarea diagnóstica que propusimos. Así es. Sí. Bueno, resulta y pasa que en la presentación a María se le fue un poco esta diapositiva, entonces pues sí queríamos como no dejarla ahí en el aire, que se pasó así de rapidez. Entonces, lo que queríamos decir ahí es que la expectativa afectiva que más se desarrollaba en la parte 2 de la tarea era el interés del estudiante por utilizar diferentes representaciones, ¿sí? Entonces, digámoslo así, que nos dimos cuenta que en la parte afectiva, él también queríamos ver qué tanto manejaba el diagrama de árbol y las tablas matriciales, ¿sí? Eso fue un poco que se quedó en la presentación. ¿Listo? Gracias. Bien. Comentarios al grupo número 5, presentó Rusne. Comentarios a la presentación del grupo número 5, lo presentó Rusne. ¿Ya? Bien, son tres inquietudes. La primera es la diapositiva 8. Allí presentan la tarea 1 y pues la percepción que tengo es que la tarea 1 podría pertenecer al tema, que es probabilidad condicional. Lo mismo me ocurre en la diapositiva 12, donde presentan la tarea 5. Esas dos tareas, pues me gustaría como de pronto que me explicara al menos una de ellas, porque me da la impresión de que pertenecen al tema. En la diapositiva 14, que hablan del stock matemático, la expositora no explicaba si pertenecía a alguna de las tareas, eso se lo muestran como aparte.
Y en la 16 vuelve y aparece la tarea 1. ¿Sí? Entonces me queda como ahí en la 16 vuelve a aparecer la tarea 1, entonces me gustaría que me establecieran esa relación porque quedé como confundido ahí en esa parte. En la diapositiva 8 y 9, por favor. Bueno, en la 8, pues. En la 10, 3, es la misma pregunta para la. Pues sí me gustaría ver un poco cómo fue pensada la tarea diagnóstica en relación con los axiomas de probabilidad, ya que me parece que eso es como una parte muy densa en la probabilidad, ¿sí? Entonces, pues que nos contaran un poco más cómo hicieron ahí. ¿Listo? Entonces, eso es como mi inquietud. Y en la 8 y en la 9, pues, como lo mismo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Entonces, grupo 5. Con respecto a lo de las tareas y las ayudas, sí, Gonzalo tiene razón en que volver a utilizar el nombre tarea cuando ya estamos hablando de ayudas puede generar confusión en cuanto a cómo así no me han dado ya todas las tareas y vuelve a aparecer otra tarea. Entonces, de pronto pasó, no sé, muy rápido, pero pues Rose hizo mención que habían dos partes, una que es tarea como tal, que contiene 5 tareas, que es la diagnóstica, y lo otro que hemos llamado como ayudas varias, que no van a tener un tiempo específico de aplicación, sino que es en 5 minutos de una clase, muchachos, guarden esto, saquen otra cosa y pum, una cosita ahí como para que vayan soltando la cabeza. Ellos no saben que ese tipo de actividades están directamente relacionados con el tema de probabilidad, sino puede ser como para empezar una clase o para cerrar una clase, cositas como estas que ya se han venido implementando. Ellos simplemente saben que están llenando numeritos con algún tema, porque ellos conocen esto, pero no saben que va directamente relacionado al tema de probabilidad. En cuanto a lo que dices que las dos tareas parecen muy de probabilidad condicional, sí, en efecto se pueden abordar desde probabilidad condicional, pero con conteo de deditos, rayitas y esto también es posible llegar a una solución sin abordar el modelo de la probabilidad condicional. Entonces, por eso las incluimos en este momento. Bueno, también con lo que dice Gonzalo, aquí ya. La tarea 1 pues no se relaciona tanto con probabilidad condicional, pues como decía Andrés se puede solucionar por ahí, pero la probabilidad condicional es la probabilidad de A o B teniendo en cuenta la intersección y un cambio de un espacio muestral, y en esta tarea no hay un cambio del espacio muestral. Entonces, como al no haber un cambio del espacio muestral, pues no hay condición y no hay probabilidad condicional. Entonces simplemente es la probabilidad de la unión, no de probabilidad condicional. En cuanto a los axiomas, pues Edward sí tienes toda la razón, es denso si entendemos la probabilidad ya como la sigma álgebra, pero simplemente aquí queremos decir 3 cosas a los pelados, y es la probabilidad de un evento es mayor que 0, y la probabilidad del espacio muestral es 1, para que el pelado entienda que solo se mueve entre 0 y 1. Y el tercer axioma, pues que si son mutuamente excluyentes, pues la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Queremos darlo así, tal cual. Más no vamos a meternos más con sigma álgebra ni nada de eso. Simplemente es que entienda que la probabilidad es un número que se mueve entre 0 y 1, y que este axioma es que se tome la verdad así. No sé si ¿Sí? ¿No? Muy bien. Tienen un minuto si quieren ampliar. Porque lo comentamos. Fue una idea que surgió hace una semana cuando estábamos trabajando y la profesora encargada del curso está viendo la técnica derivadas, producto y cociente, que es un tema que complica mucho a los pelados, y llegó a contarnos súper emocionada que le dio por utilizarlo en clase y que el resultado fue tan positivo que el coordinador se acercó como que venga, ¿qué está pasando? Entonces es bueno para saber que los pelados van a participar mucho, que nos da guías para el momento de la aplicación de nuestra unidad, y de una vez para saber que hay que amarrarlos un poquito para que no nos llamen la atención ese día. Entonces, ¿y algo más? Vamos a comentar El micro. Por eso, pero estaba hablando de comentarios del grupo.
Al grupo número 6, hoy presentó Manuel. Yo tengo una inquietud con respecto al componente social afectivo de la evaluación de los muchachos. Manuel nos comentó que había un componente socioafectivo, me parece, ¿sí? No me acuerdo. Y bueno, la cuestión es que me parece que Manuel lo mencionó, pero no dijo ni en qué consistía, ni cómo se pretendía evaluar ese largo componente que decía competencias para la convivencia social y el desarrollo del campo, algo así, un poco tomé la nota. Y bueno, quería como que explicar un poquito. ¿Ya? En relación con la tarea, cuando hablan de la tarea de las baldosas y de los automóviles, nos plantean que ellos van a hacer un análisis, pero entonces sí queda como en el aire qué tipo de análisis, sobre representaciones, sobre operaciones, sobre regularidades. Sí, de pronto sí me gustaría como ver un poco mejor con respecto a qué hacen el análisis. Eso por un lado. Por otro lado, sí quedé algo inquieto porque pues nos decían que ellos tenían las ayudas con respecto a la tarea. Pero entonces digamos que si hubiera sido bueno que nos hubieran mostrado un poco la ayuda con respecto a esta parte, la anterior. Con los apartados de la prueba, pues específicamente hacia qué la ayuda hacía referencia, ¿cierto? Porque no queda ahí como en el aire. Al igual que cuando decían que en dado caso que no alcanzaran se hacían refuerzos. ¿Qué tipo de refuerzos y qué tiempos? ¿Sí? De pronto ahí acojo el comentario que hacía Juan Carlos al principio, que decía, no sé qué tan válido sea ese refuerzo o cómo lo estén planteando ustedes. Entonces, pues sí me gustaría saber eso. No sé. ¿Cómo sé si la levanté? No. Sí, porque acá aparece. Ya. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, solo es con la tarea paracaídas. Quiero preguntar si han considerado los componentes físicos, porque dicen que van a representar esa tarea con una función exponencial. Pero cuando uno cae un paracaídas empieza a hacer un movimiento uniforme acelerado y luego termina siendo un movimiento rectilíneo casi porque la velocidad llega a ser constante. Entonces quisiera saber cómo van a explicar un pelado que es una exponencial o si tienen en cuenta el tiempo. Ay, manito. Duro. Sí. Mi pregunta está asociada a la pregunta 9, a la diapositiva 9. La siguiente. Esto hace parte de las secuencias del trabajo realizado por Mason y busca realizar una introducción del trabajo algebraico en el aula, y en esta situación en particular surgen muchas situaciones y muchas posibilidades de generalización dependiendo si uno pregunta el contorno, las del centro, la suma, la diferencia. Y mi pregunta es ese trabajo que va enfocado más a las funciones lineales y cuadráticas, ¿cómo se puede asociar eso a la función exponencial? Y una cosa muy importante en la función exponencial es el manejo de los exponentes. Y en la propuesta de ustedes, ese preconcepto del manejo de las potencias no se vio, entonces, ¿cómo piensan manejar esa parte? Bueno, en primer lugar, queremos aclarar que debemos hacer una división no tan marcada y queremos que sea suave el paso entre conocimientos previos y función exponencial. Veo que las preguntas tienden a que eso no es función exponencial, o lo entendí mal, pero percibo que hay como esa sensación de que eso no es función exponencial, y pues obviamente no es función exponencial porque estamos en conocimientos previos. Lo que queremos es suavizar ese paso, y entonces en ese sentido es que hacemos claridad para responder a las otras preguntas.
¿Cuál es empezando por la de Juan Carlos? Sí, la parte de la forma de evaluación es el carácter evaluativo que tiene la institución en su sistema evaluativo, mas no es en sí el tipo de evaluación que aparece arriba. Es decir, el carácter formativo es hacia dónde tiende la institución para formar en valores a los estudiantes. Entonces creo que esa parte no le hizo Juan Carlos particularmente énfasis porque pues habla en general de los valores de la responsabilidad, el respeto, en fin, todos esos valores que manejamos en común. En la parte del segundo, que tiene que ver con lo cognitivo, social y afectivo, les decía que hace énfasis en lo que es el título del PEI, que el título del PEI pues es el que mencioné, formación en competencias para la convivencia social, el trabajo y el desarrollo del campo, pero apuntando esencialmente al desarrollo de las competencias cognitivas, ciudadanas y laborales, pero es el carácter, repito, de la evaluación, eso no tiene ninguna incidencia concreta sobre el tipo de evaluación que se practican los estudiantes como tal. De la misma manera, el incluyente creo que tampoco tiene mayor incidencia. La parte que pregunta Edward, de qué queremos hacer con el análisis, lo que queremos es que el estudiante sí perciba las regularidades que hay en estos ejercicios, al mirar que a él, qué le conduce, ¿sí? Y de alguna manera va buscando que son los ejercicios más cercanos a la función exponencial, más no son función exponencial. Entonces lo que buscamos es eso, irlos mirando, de que crecen como de una manera rápida, más no tan rápida como lo va a hacer, irregular como lo va a hacer la función exponencial. Entonces hacia ese lado es que pretendemos llevarlos. Los refuerzos que preguntaba Eva, esos refuerzos no los marcamos ahí por el tiempo, de pronto quisimos también tenerlos en cuenta, pero de qué manera se va a hacer en caso de que haya la falla, la dificultad, a través de unos talleres que ya están diseñados, que no los mencionamos ahí, pero en el trabajo ya están diseñados, e igualmente si no se va a hacer, lo vamos a implementar como un trabajo adicional de refuerzo. En el caso de las preguntas del grupo 5 y 7, hacen referencia a la relación de las tareas con la función exponencial. Realmente las tareas como son esta tarea diagnóstica es para evaluar los conocimientos previos. Por eso nosotros vamos a encontrar que efectivamente estamos evaluando repaso de funciones, modelación, traducción entre sistemas de representación, propiedades de las potencias y progresiones aritméticas. Por eso las dos primeras actividades, la primera corresponde a función cuadrática y la segunda corresponde a función lineal, que es la de automóviles. Entonces, y en el documento ampliamos que aquí están los apartados, que son 8, y en el 5, 6 y 7, perdón, se incluyen progresiones aritméticas. En el 8 se incluyen, la que me preguntaba Héctor, que es propiedades de las potenciaciones. Lo que pasa es que no las presentamos todas por cuestiones de tiempo. Vamos con los comentarios a la presentación del grupo 7. Hoy presentó Carlos. No sé, se hizo muy evidente en este grupo, yo supongo que la duda la hemos tenido todos en algún momento, pero en el Colegio Nicolás Esguerra hablan mucho de la evaluación de la parte actitudinal, y lo que suele pasar en los colegios es que esa actitudinal les traiga uniforme y pórtese bien, ¿sí? No se entiende como la parte actitudinal que manejamos aquí en MAT. Entonces, cuando hacen la parte de los porcentajes, el diario del estudiante lo asignan en un 5% a esa parte actitudinal. Entonces, no sé qué tan acorde sea con lo que impone el colegio, porque pues nos pasa a todos que la actitudinal es viene a clase, no molesta y dígame qué tal le fue. Que no es tanto la actitudinal que tenemos acá en MAT. Entonces, no sé cómo van a hacer esa relación ahí directa entre el 5% y lo que se espera o a lo que los estudiantes ya están acostumbrados. O sea, profe, yo me porto bien, póngame 100. Entonces, esa era la pregunta. Ah, y una cosa cortica, qué pena, porque nosotros incurrimos en ese error y nuestro tutor nos corrigió que la palabra no es retroalimentar, sino realimentar. Entonces... En la diapositiva 14, solo un comentario, y es que en la tercera parte de la tarea, me ocurrió lo mismo que en el grupo 5, me parece que podría estar perteneciendo a
a la unidad didáctica. Sí, pues ahí dicen que van a utilizar las representaciones que son tablas de matriciales y diagrama de arco. ¿Ya? Bueno, entonces, en cuanto a la parte actitudinal, pues ese 20% que se maneja en la institución, hay un 10% que es, por llamarlo así, como algo arbitrario para muchos, porque es una nota que se da de convivencia y esa nota la tienen que asumir todas las áreas. O sea, si yo soy de matemáticas y el profesor de español le hizo un llamado a mi estudiante y le bajó la nota en español, eso también repercute en el área de matemáticas. Entonces, los muchachos en cierta manera son conscientes del proceso que deben llevar en cuanto a la parte actitudinal. Pero como tú dices, uno cuando necesita nota, al fin justifica los medios. Yo no me puedo poner, si yo soy bien cansón y sé que voy a perder, pues no me pongo a decir, no, pues, pues también hay muchachos que hacen eso. Dicen, no, realmente mi proceso fue muy malo, tengo 2. Pero hay otros que van mal y dicen, bueno, para no perderla tan bajito, pues coloquémonos 5. Pero también la idea de introducir eso es empezar a generar en el muchacho esa conciencia de autorregulación y el proceso que se va llevando con todo esto, que es un poco, podríamos decirlo, no sé si utópico, en muchos de ellos porque, o sea, uno ir en contra de la naturaleza de muchos, pues es fregado, pero sí es como ir generando esa cultura de la autorregulación y de hacer no tanto porque me califique uno o me vea al otro, sino por lo que yo realmente estoy tratando de esforzarme en las cosas. Eso sería como lo primero. Con respecto a la pregunta de Gonzalo, entonces, esta parte de la tarea diagnóstica nosotros la proponemos para indagar sobre los sistemas de representación, sobre todo cómo los niños van a encontrar cuáles son los diferentes códigos que puede formar. Recordemos que el objetivo final de nuestra unidad didáctica es que ya los chicos se desprendan de las representaciones del diagrama de árbol, de la tabla de doble entrada y lleguen solamente a utilizar la representación numérica. Entonces partimos de que ellos apliquen las representaciones que acabé de nombrar, pero necesitamos saber que no están fallando en esas reglas de construcción de esas representaciones. Por eso nosotros partimos de esa. Pero no les estamos preguntando cuántos, solo es forme cuáles son el espacio muestral. ¿Sí? ¿Qué hablamos? Bueno. Como la idea de los animaplanos de la serie de el grupo 7 tomó la idea de la serie de animaplanos para la tarea de diagnóstico, pero ellos diseñaron esa actividad. Fue creada por ellos. Listo. Y vamos con comentarios del grupo número 1, voy presentando a Diana. Grupo 6, diapositiva 4. Entonces, me gustaría saber de qué manera se puede extraer del diario del estudiante la auto, co y heteroevaluación. Sí, pues que ellos lo mencionan acá. Y en la diapositiva 7, me gustaría que me resolvieran una de las preguntas de esta actividad, puesto que si yo resuelvo el ejercicio a mi manera de comprender, yo no hablaría de que obtengo una recta, sino que obtengo un punto en el plano. Entonces me gustaría que me explicara, porque como ha pasado con los otros grupos, cuando se explica la tarea, pues de pronto como que se comprende mejor. Y por último, pues la tarea 4 y 5 vuelvo a
a creer que pertenecen al tema, pues ya en los grupos anteriores lo han explicado y ya como que le queda a uno más claro. De pronto la cuestión es como de tiempo para hacer la presentación. En la 10, en la 10. En la 10 está la tarea 4 y en la siguiente está la tarea 5 y me parece que pertenecen al tema. ¿Sí? De pronto en la explicación pues... Bien, son dos preguntas. No recuerdo cuál es la diapositiva del número, está una o dos antes de que aparezcan las tareas diagnósticas de las callecitas y las carreras. La 9. Creo que es ahí, no recuerdo. Bueno, igual. Cuando, hacia acá están. En los conceptos previos, me parece que ponen como al mismo nivel simetría axial, traslación y giro. Y según tengo entendido, pues como el fuerte de la unidad didáctica de ustedes es rotaciones, entonces supongo que simetría axial ahí es el movimiento como tal, ya completo lo vieron. Traslación también y giro es apenas la noción. Pero si lo presentan así, queda como que todo está al mismo nivel. Entonces no sé si es que están dando la noción de todo o es que ya van a explicar bien todo. Sí, es como la duda que me quedo. Y una cosa con respecto, porque ustedes trabajan con niños chiquitos, en el de las ovejas, el 9. Bueno. Yo me pongo a jugar y yo no sé si tengo que caer encima de la letra o encima del pasto o encima de quién. Entonces eso hace falta aclararlo un poquito. Sí, yo iba a preguntar exactamente lo mismo, porque pienso que van a hacer relación ahí con circunferencia, ¿sí? Pero yo pensé, bueno, yo trazo, pero que caiga el pasto en la circunferencia o que haga parte del círculo, y si le van a hacer al pelado la diferencia entre punto interior, punto en la circunferencia, ¿sí? Y bueno, o sea, ¿para qué le sirve como tal esta tarea para lo que van a explicar de rotación? Bueno, ¿Yo? Ah, tú. en la... Bueno, en cuanto a lo del diario del estudiante, pues nosotros en el colegio se utiliza la autoevaluación, la colación y la autoevaluación, pero en el diario del estudiante solo queremos la autoevaluación, ¿sí? Los otros dos no los vamos a trabajar, pero en el colegio pues dijimos que se trabajan los tres, pero solo la autoevaluación. Bien, lo de la tarea de las ovejas, lo que ocurre es que es un ejercicio del que pretendíamos extraer un poco más, y es que los matorrales, para explicar por qué están ahí, era decirle al niño, ok, si la oveja va de C a K, ¿qué ángulo se movió? Pero era como un siguiente paso que no se utilizó en esta tarea diagnóstica. ¿Ok? La idea es que la cuerda siempre esté tensa y al niño se le da la condición de que la cuerda está tensa para que la oveja describa una circunferencia. Y en la de abajo hay dos cuerdas para que el niño vea que hay una circunferencia concéntrica y pues verificar si entiende el concepto de qué significa concéntrica, que tiene el mismo centro, en fin. Por eso hay dos ovejitas en ese caso. Eso que parece una nube, debemos mejorarla, pero es en realidad un laguito, y la idea es que tanto necesita es un lago, y la idea era que decirle al niño qué giro necesita hacer para llegar a tomar agua. Y bueno, esa es la idea de los matorralitos y la nubecita, que en realidad es un laguito. Y ya. Bueno, y utilizamos la de concéntricas, pues porque como ahí al hacer rotación siempre se forman circunferencias concéntricas, entonces por eso principio. En cuanto a lo que pregunta Andrés sobre los otros movimientos, sí, anteriormente pues lo que nos explicaba o lo que veíamos en los planes de estudio del colegio, se han venido dando las nociones y los acercamientos a estos movimientos. Por eso nosotros en este primer
ejercicio, si ustedes de pronto recuerdan, lo habíamos incluido en la tarea de aprendizaje. Y en esta unidad decidimos cambiarlo porque nos dimos cuenta de que el concepto de giro era dentro de los preconceptos, no necesitamos enseñarlo. Entonces, eso fue uno de los cambios que de pronto me faltó nombrar. Que creo que contesta la pregunta de Gonzalo. Realizamos con comentarios a la presentación del grupo 2, hoy presentó Jen. Bueno, solo no me queda claro a cuánto equivale la unidad didáctica dentro del trimestre. Es solamente esa aclaración. Creo que se ha manifestado varias veces la preocupación en que son muchos temas para la unidad. Y acá cuando hacen referencia a que las diagnósticas son 13 puntos, que van a tomar 2 sesiones, o sea, si nada más las diagnósticas toman tanto, uno como que hace una multiplicación tonta y les va a costar el triple hacer la unidad, me parece, sigo con la idea de que se van a desbordar en algún momento. Entonces... Es que es la diapositiva donde tienen el programa de actividades. Ahí. En la primera sesión, pues van a ser del punto 1 al 7, ¿sí? Y en la segunda del 8 al 13. Pero yo digo, si hay de pronto alguna relación entre tareas del 1 al 7 y tareas del 8 al 13, pues sería conveniente realimentar del 1 al 7 en la segunda sesión para superar errores ya, ¿sí? Y el que sea prevenido es para la siguiente implementación, es una sugerencia. Bueno, en la exposición, respondiendo a la pregunta de Gonzalo, Jenny hizo unos porcentajes que están al 100%. ¿Cuál es? Dentro de ese 100% habíamos dicho que equivale a un 40% de la nota del primero, no es ese 100% como tal. Creo que Jenny lo nombró, pero entonces, bueno, cuando hacen la observación de muchos temas, sí, porque nuestra unidad didáctica apunta a un concepto, que es distancia entre 2 puntos. Entonces, nosotros estamos previendo que sí hay bastante tema, que va a ser arriesgado, pero igual asumimos como tal enfrentar ese reto. Entonces, como ustedes lo prevén, nosotros también lo sentimos y estamos mirando, por eso colocamos las actividades ahorita en septiembre. Igual yo estoy haciendo una realimentación en agosto, estoy viendo también conocimientos previos con los estudiantes. Igual hay una característica y es que donde se va a implementar en ese curso yo vengo trabajando desde el grado sexto. Entonces creo que hay un proceso, igual es una regla que hemos colocado dentro del campo, que cada profe haga el proceso hasta grado 11 para saber, en las pruebas IPEC, cómo van evolucionando los muchachos a nivel académico. Entonces, asumimos el reto. Y cuando mencionas que el cronograma de implementación, sí, sería una buena idea. Igual estamos pensando hacer la realimentación y las ayudas extra clase. Hay una ventaja y es que son 20 estudiantes, entonces pues es como personalizado de cierta manera, entre comillas, y esos 4 o 5 estudiantes que definitivamente aún haciéndole las preguntas, guiando en clase, no cojan, entonces estamos pensando en hacer sesiones en los descansos o en las horas libres donde tenga el espacio para sacar
esos 4 o 5 estudiantes. Igual se ha hablado con el grupo de docentes y está la posibilidad de que ellos vayan conmigo. Entonces, también, sí, lo que decía del reto es grande, pero aún así nos sucedió pues que ella, pues elegimos desde el inicio de que ella era la que iba a asumir en el colegio pues la situación. Y fue efectivo y se nos dio la situación porque fue así. 20 estudiantes, yo creo que es fabuloso un grupo de 20 estudiantes. Es decir, ahí es donde se nos dio en ese aspecto también, porque si hubiéramos dicho, bueno, 40 estudiantes y con esta unidad, ahí sí creo que hubiéramos tenido problemas. Pero creo que ese sí es una gran ventaja en esta secuencia, a pesar de que sea extensa en temas, el manejar 20 estudiantes sí va a tener una gran riqueza más fructífera para estos temas. Sí. Igual ellos están motivados y cuando buscábamos el desempeño a nivel académico, yo veo que, digamos, el pensamiento algebraico, geométrico, aleatorio, o sea, ellos han mejorado en la comunicación, porque el PEI del colegio es la comunicación. Entonces, el participar en clase, el que se sienten y discutan acerca de los temas de matemáticas, pues es un avance que antes no lo tenían y que pues yo me siento como contenta en ese sentido. Y están muy entusiasmados de hacer. Vamos entonces a escuchar a la formadora. Active su micrófono. Isabel, la idea es que actives tu micrófono y si necesitas compartir tu pantalla, entonces, cuando vayas a escuchar la actividad 5.2. Entonces, en el icono del micrófono, por favor, úsalo para poder conectar tu audio en el computador. Hola, hola. Hola, hola, hola. Sí. Ah, ya vi entrada de ellos. Sí. Hola, hola. Sí. Voy a
Hola, hola. Hola, hola. Ya. Hola Nelly, de pronto nos toca hacer esto por Skype, no sé, porque parece que Isabel no puede activar su micrófono por aquí, no sé. Hola, y Isabel dice que no puede activar su micrófono por la plataforma. Veo que estás intentando entrar a Skype, pero se te olvidó la contraseña. Vamos a ver si lo podemos hacer por Skype entonces, cuando te acuerdes de tu contraseña de Skype. Lo hacemos por Skype. No es que se le haya olvidado la contraseña, sino que los computadores de la universidad no dejan entrar a Skype, entonces ya nos estamos... Hola Pedro, ¿me escuchas? Sí, Andrés, estoy llamando a Isabel. Isabel, ¿me escuchas por aquí? Sí, ¿vosotros? Perfecto, entonces lo vamos a hacer por aquí, Isabel, si te parece. Espérate a ver que nos confirmen que allá están escuchando bien. ¿Están escuchando bien allá, Andrés, Nelly? ¿Están escuchando bien, Andrés? Sí, señor, perfecto. Vale, dale, Isabel. Estupendo, saludos a todos. Bueno, distintos grupos han hecho o han hecho muy bien los distintos requerimientos, algunos grupos en algunas ocasiones. Yo también pienso que en algunas de las exposiciones se ha resaltado más un punto, en otras exposiciones se ha resaltado más otro. No quiere decir que no lo tengan hecho.